¿Alguna vez has sentido que llegaste tarde para cumplir un sueño? No hay tiempo límite. Empieza cuando quieras. La vida no tiene reglas. Específicamente hay un caso que está en tendencia en este momento y es el arquero de Cabo Verde. ¿Te gusta? ¿Hacia dónde vas? O te dejas guiar por el sistema o construyes una identidad propia para poder mostrar algo que tú quieres hacer. Hoy, a través de una de las escenas más conmovedoras del cine, descubriremos por qué nunca es demasiado tarde o demasiado pronto para ser quien tú quieras ser. Bienvenidos al episodio número 15 de nuestro podcast Entre Guiones y Opiniones. Hoy trabajando una escena de la famosa película de David Fincher, El curioso caso de Benjamin Button, una película del 2008. Trabajando la escena final, este mensaje que Benjamin le deja a su hija y que pues nos conmueve a todos. Tal vez quisiéramos dejarle esas palabras a alguien, o tal vez, según lo que vamos a analizar hoy, esta sea una carta que cada uno de nosotros nos podamos dedicar. En esta ocasión nuevamente nos acompaña nuestro amigo ya de la casa predilecto, mi queridísimo Diego Peña. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido a Entre Guiones y Opiniones de nuevo. Hola Francisco, ¿cómo estás? Un gusto nuevamente estar aquí. Bueno, escogimos una escena que habla mucho de la vida, ¿no? Claro, esta película es contada como al revés. Es un personaje que nace viejo y muere niño. Ya de por sí es algo bastante fantasioso, pero recordamos que en medio de la fantasía hay muchos mensajes y mensajes muy humanos. Y eso es lo que vamos a tratar de aterrizar hoy, ¿no? Como una historia de fantasía puede llegarnos directamente al alma y enseñarnos o recordarnos cómo vivir mejor la vida. Entonces, vamos a ver cómo nos va con este pequeño extracto que sacaremos de Benjamin Button. Vamos a ver la escena. Supongo que se fue a India. Si te sirve de algo, nunca es muy tarde, o en mi caso, muy temprano. Para ser quien tú quieras ser. No hay tiempo límite. Empieza cuando quieras. Puedes cambiar o seguir igual. La vida no tiene reglas. Sácale provecho o desperdíciala. Espero que la aproveches. Espero que veas cosas que te sorprendan. Espero que sientas cosas que jamás habías sentido. Espero que conozcas gente con opiniones diferentes. Espero que estés muy orgullosa de tu vida. Y si descubres que no es así, espero que te levantes y vuelvas a empezar. Él se fue un largo. El guión arranca diciendo: nunca es demasiado tarde, o en mi caso, muy temprano para ser quien tú quieras ser. El primer consejo que le deja Benjamin. ¿Tú crees que hay una edad como para empezar a hacer cosas o mejor dicho, tenemos que ser certeros y decir, no, si tú tienes esa edad, no puedes? El tema de la edad ya ha pasado a ser algo un poco más irrelevante porque tenemos algunas personas, algunas celebridades que han roto ya algunos estigmas, como en el caso del reconocido Cristiano Ronaldo, que a sus 41 años todavía sigue vigente en un mundial, ¿sí? Como una parte de la élite. Específicamente hay un caso que está en tendencia en este momento y es el arquero de Cabo Verde que acaba de empatar contra España y salió como figura. Y esta persona, pues prácticamente nadie lo conocía. Súper desconocido, sí. ¿Quién va a conocer el arquero de Cabo Verde? Todos conocemos a Cristiano Ronaldo, ¿no? Y sus millones de seguidores, sus billones de dólares, porque pues tiene mucho dinero, tiene mucha fama. Pero ¿quién va a conocer a Yosimar Díaz? ¿Quién hoy, 15 de junio que estamos grabando este episodio, conocía a Yosimar Díaz? Nadie. Pero tuvo que pasar el Mundial de Fútbol, un partido, para que este señor brillara.
pudimos ver este partido, España versus Cabo Verde, y se fue 0-0. ¿Quién iba a creer que una campeona del mundo iba a permitir que un pequeño David como Cabo Verde, en su partido pues inaugural de la selección española, terminara empatándose? Y la figura fue, una persona de 40 años, donde tú dices, nunca es tarde para empezar. O sea, que es un lugar pequeño con pocos habitantes a comparación de la gran España, y esta persona hace historia y para ellos es prácticamente como si hubiesen ganado. O sea, Total. con eso yo creo que esa gente... Héroe nacional. Total. Sí, hay jugadores más jóvenes, yo creo que habían arqueros más jóvenes que él, ¿sí? Sí, claro. Querían de pronto estar ahí. Ir a un mundial para cualquier jugador de fútbol es el sueño más grande de todos, para todos los que amamos el fútbol, por ejemplo, ¿sí? Y sé que tuvo que luchar contra mucha gente para poder llegar hacia ese objetivo, pero tenía un sueño claro y una responsabilidad y una valentía increíble. Y eso es lo que hay que resaltar, ¿no? Claro. Y hay cosas que no se quedan en la cancha solamente, sino que pues estamos en las redes sociales, señor. Y esto fue evidente. Nadie conocía a Yosimar Díaz. Y tenía 50,000 seguidores en Instagram, ¿sí? 50,000, yo creo que 45,000 son de Cabo Verde, porque allá sí lo conocen. Y los otros 5,000 por ahí regaditos en el mundo. Y este señor, después de este partido que se acaba de hacer, logra a pocas 12 horas del partido tener ya 4 millones de seguidores. Claro, cuando ustedes estén viendo este episodio, tal vez nos digan, no, se equivocaron, pues probablemente suba a 6 millones, 10 millones, no sé, vayan y revisen en estos momentos cuántos seguidores tiene Yosimar Díaz. Es loquísimo. No sé si recuerdas también lo mismo que le pasó, creo que a Keylor Navas con Costa Rica en un mundial. Keylor Navas lo fichó el Real Madrid por la Copa del Mundo que hizo, no estoy seguro 2014, si exactamente 2014, en 2014 fue, sí. Ellos llegaron a instancias semifinales. Exactamente. ¿Y quién conocía a Keylor Navas hasta ese momento? Nadie, pues no mucha gente, la verdad. Sí. Entonces, y bueno, la diferencia de edad de pronto para Keylor era diferente, pero esa es la osadía, ¿no? Y hay gente que tiene un talento, que persigue su sueño y que nunca es tarde, que es lo que estamos ahorita de alguna manera resignificando con el tema de Yosimar. ¿Sí? Nunca es tarde para empezar, ¿no? Hay otros ejemplos grandes como el señor de KFC, de Pollo Kentucky, que pues a los 80 y pico de años, que su imagen era él y creyó una idea y empezó a fritar pollo y el pollo fue tan famoso que está por todo el mundo. En todas partes hay una tienda de Kentucky. Y la imagen es una persona de edad, eso es un abuelito. Entonces, ¿por qué no? Ese es otro ejemplo valioso que podemos traer. Claro. Y es que, es más, el guión más adelante dice, no hay tiempo límite. Empieza cuando quieras. Empieza cuando quieras. El problema es que no empezamos, no es porque no queramos, es porque a veces el miedo no nos permite pues pasar allí, ¿no? ¿Tú qué crees? ¿Qué es lo que más nos impide comenzar de nuevo, Diego? O empezar una idea, que es una de las cosas que pues le deja el mensaje a Benjamin. Siempre hay un miedo para empezar, pero a veces cuando tú lo cruzas, cuando tú te arriesgas, lo sacas, pero siento que para el tema de lograr y llegar hasta el punto donde se vuelva visible, tiene que haber el tema de la consistencia, ¿sí? La disciplina que le pongas y la constancia, y digamos eso, de ser consistente. No necesitas avanzar tantos pasos, porque pues eso se ve en muchas áreas y muchas personas lo cuentan a través de sus experiencias en empresas muy grandes, pues que tienen un proceso y no te puedes saltar las etapas. Un bebé tiene que durar 9 meses, hay procesos que tienen una rigurosidad, pero es eso, la constancia del cuidado, de echarle agua a la matica, de tenerla ahí. Sí, no podemos hacer como la cápsula de Bulma en Dragon Ball, que pum, la tiras y sale la casa. No, hay un proceso detrás, y estas personas pues siempre van a tener ese proceso, y a veces creo que ahí es donde fallamos, y fallamos, pues lo digo,
lo digo porque creo que nos pasa a todos, o a mí me ha pasado varias veces. Uno ha corrido con miedos a ciertos lugares, pero a veces uno se estanca porque piensa que ya se la sabe, porque a veces hay que escuchar, pues hay que ir aprendiendo bajo el proceso, pero si lo haces de a poquito, con constancia, la constancia y la paciencia tienen su fruto a un final. Yo creo, Diego, que también estamos llegando con el auge de la tecnología. La tecnología siempre la traemos a colación porque muchas veces es una ayuda, pero muchas veces también es una cruz que cargamos. Yo recuerdo que en los programas de televisión antes uno tenía la paciencia de esperarlos, ¿no? El próximo capítulo, y uno quedaba, wow, bueno, tengo que esperar al próximo capítulo. Y puede ser todos los martes, ese capítulo tendría que esperar una semana, o el próximo capítulo era el otro día. Bueno, uno lo esperaba. Pero ahora, con la inmediatez de las redes sociales, con la inmediatez del streaming, estamos perdiendo la capacidad de esperar, la capacidad de ser tolerantes frente a construir algo, de sembrar una semilla y esperar a que crezca. Nosotros creo que con lo que se nos está dando ahora, que todo es rapidito, que todo pues es inmediato, hasta el fast food, todo eso, ya no queremos cocinar una pizza al horno allí que dure algunas horas y que la masa que toque prepararse tiene que tener varias horas, no, queremos que la comida esté rápido porque tenemos otros afanes. Entonces nuestros hábitos muchas veces construyen lo que vamos pensando y lo que vamos definiendo de nuestras vidas. Pequeñas cosas van definiendo eso. Creo que el mundo en estos momentos tan acelerado no nos deja pensar de esa manera, Diego. Es porque hemos perdido un poco la tolerancia a la frustración. Eso de lo que tú hablas es básicamente ahí está. Es la tolerancia a la frustración que se perdió. Antes esperábamos, antes hasta para conquistar una chica había una espera, sí. Ya todo es demasiado inmediato, todo ya es un texto, todo llega instantáneo, mensajería instantánea, correo rápido, sí. Nadie quiere esperar, la película sale y los 5 capítulos, si los estás de la serie, los puedes ver, te los comes en una... Sí, todo es, ya, vamos porque el mundo corre y no puedes perder tiempo, pero estás perdiendo la esencia de disfrutar de la vida, de sentarte en un rato y disfrutar de un buen pedazo de pizza y saborearlo. O sea, esas cosas que no van a volver porque de pronto cuando empiezas a reflexionar, empiezas a ver que la vida no te pide tanta exigencia como tú mismo a veces lo haces contigo mismo, porque tienes que disfrutar de las personas que tienes al lado, de la comida, de la lluvia. Casualmente de lo que hablábamos en un capítulo anterior, hablábamos de esos momentos de conexión, y ayer casualmente había una lluvia aquí, estaba comiendo afuera acá en el patio de la casa y me dio por quedarme a mojarme, a disfrutar de la lluvia. Uno siempre sale, la gente está acostumbrada a que llueve y todo el mundo saca el paraguas, todo el mundo sale corriendo, todo el mundo se esconde. Y yo dije, claro, me voy a quedar aquí, crecimos con la señora que nos decía, no, ¿cómo se le va a ocurrir mojarse? No, que le da gripa, no, póngase el poncho, métase, que el sereno y que todos crecimos, al menos en Colombia crecimos con esa señora. La mamá, que era la que decía porque uno se enfermaba y pues obviamente ya lo cuidaban a uno. Total. Pero ayer yo me quedé afuera un rato, me quedé como una media hora aguantándome la lluvia, pero reflexionando acerca del placer de disfrutarla. Respirando profundo, siendo consciente del agua, pasaba la brisa, porque era un aguacero. Pero eso, los momentos que se quedan después, que no te conectas, ¿sí? Entonces hay que hacer ese tipo de cosas porque tenemos una vida tan rápida que no disfrutamos las personas que están al lado, no disfrutamos el celular, te consume el tiempo. Entonces, sí, es bueno, porque pues si no pudiéramos tener esta tecnología, pues no podríamos hacer de pronto este capítulo así a la distancia, tú desde Colombia, yo desde aquí. Para ciertas cosas es muy buena, nos informa, nos ayuda, pero hasta qué punto también tenemos que ponerle un poco de límite, porque si no, pues nos volvemos unos robots y la inteligencia artificial del boom nos va a llevar a perder mucho de la esencia del humano, de ser humano. Claro, de por sí este podcast y la fundación que hemos construido se trata de eso, de poder salvar nuestra humanidad, porque
ya estamos perdiendo muchos enlaces, muchas conexiones entre nosotros. Ya pues muchos discursos y cosas que vemos en redes sociales pues son redactados por IA. En este caso pues nosotros estamos aquí hablando improvisadamente sobre un tema, no tenemos un guión aquí que se nos estén dando ni mucho menos, sino que estamos contando historias de nuestras vidas. Diego, muchas personas de las que pues se conectan con nosotros y tal vez escuchen este programa, tal vez piensen que la vida tiene reglas y que esas reglas nosotros pues tal vez se las estamos dando, ¿no? Porque pues lo que te funcionó a ti pues puede ser que le funcione a otra persona, o si me funcionó a mí y yo cuento mi historia, les funcione también a ellos. Pero aquí Benjamin le dice a su hija: puedes cambiar o seguir igual. La vida no tiene reglas. ¿Crees que hay reglas en verdad? ¿O simplemente pues cada quien tiene que hacer su camino? Bueno, la sociedad te marca una pauta, pues no podemos obviar que hay unos sistemas, ¿no? Hay unos sistemas educativos, hay unos sistemas que ya están prácticamente definidos. Y pues existe que vas al colegio, vas al jardín, a la escuela, al colegio, a la universidad y bla, bla, así. Y construyes tu vida con ciertos parámetros que una sociedad te estipula. Pero tú decides en cuanto a tu vida, en cuanto a tomar tu propia decisión de qué quieres ser tú, cambiar o no. Es una decisión personal. Tú puedes levantarte todos los días en la mañana si tú quieres a caminar o hacer ejercicio o no, o quedarte en la comodidad de la cama. O sea, tú tienes el derecho de ser igual todos los días o cambiar cada día para mejorar o de pronto cambiar para empeorar. Eso es una decisión personal, ¿sí? La vida al final en esa línea no hay regla, no hay un estándar. Tú puedes tomar la decisión que quieras porque tienes una cosa que la creación o el Dios nos dio, y es el libre albedrío. Tú tienes la decisión de hacer lo que tú quieras, pero pues esas decisiones que tomes van a marcar totalmente el rumbo del destino que tú vas a ver en el siguiente paso que das, ¿sí? Entonces tu salud, si vas a hacer ejercicio, va a tener un resultado diferente. Si te esfuerzas y vas a entrenar todos los días para ser futbolista, pues va a tener un resultado que hay gente que llega a cierto punto y se rinde, o si llega a cierto punto y la ciudad no lo dejó, ¿sí? Pero si tú luchas por algo que tú quieres, digamos que hay guiones que sí, porque para eso existen una cosa que se llaman los modelos, y los modelos funcionan. Hay modelos en las empresas que tienen unos resultados y que se repiten en ciertas cosas porque están probados científicamente y en la vida están probados. Si utilizas esta secuencia vas a llegar a esto, ¿sí? Por ejemplo, algo muy sencillo que tiene que ver con el dinero, con el interés compuesto. Tú puedes ahorrar en tu cuenta de ahorro normal, pero si tú pones el mismo dinero en una cuenta que tenga y que trabaje con interés compuesto, no vas a tener la misma plata a 10 años si la tienes ahí, o ponle a 1 año o 2 años. No vas a tener la misma plata que tienes ahora en una cuenta de ahorros a que si la pones en una cuenta que tiene un interés compuesto, porque ella va a tener hijitos y se van a reproducir y entonces vas a tener más, ¿entiendes? Hay expansión. Hay expansión, pero es tu decisión. ¿Qué quieres? ¿Qué te gusta? ¿Hacia dónde vas? O te dejas guiar por el sistema o construyes una identidad propia para poder mostrar algo que tú quieres hacer. Total. Fíjate que también dentro del guión nos habla algo muy importante. Lo vemos también en las imágenes porque él está viajando por el mundo. Él está por allá en India, está en sitios del Oriente, del Medio Oriente, y le dice a ella que pues conozca otras opiniones, conozca otra cultura, viaje y no te dejes de sorprender. ¿Tú crees que esa capacidad de asombrarnos es algo que se debe cultivar o es algo que se va perdiendo, Diego? Es cierto que las personas vamos perdiendo el humano como tal, ¿sí? No sé, yo tengo una experiencia de vida personal y he viajado por partes del mundo, viví en una ciudad maravillosa, en Sydney, pero para mí pasar en el tren por el Opera House todos los días, cada vez que pasaba, ya lo había visto, ya había estado ahí, pero cada vez que pasaba, bueno, por ahí miraba y eso era
precioso. Y siempre había un color diferente, siempre era o en la mañana, o al amanecer, en la tarde, pero a mí nunca me sorprendía, o sea, nunca me dejaba de sorprender, perdón, nunca me dejaba de sorprender eso. Me parecía fantástico y siempre como que pasaba y decía, escucha, uno está aquí al otro lado del mundo viendo esta maravilla. Hay una frase muy, muy célebre que yo se la escuché a alguien y decía, por eso hay que vivir con los ojos del turista, porque así sea el hueco más hueco, el turista lo ve todo como, uy, tan chévere esto. Como si fuera nuevo. Exacto. ¿Sí? La gente a veces va a Colombia y llega a ciertos cambuches o a un caserío, ¿sí? Y el extranjero se sorprende, pero le gusta. ¿Por qué? Pues porque en la cultura donde él está no existe todo ese montón de caos, ¿sí? Todo está tan bien organizado que es difícil para él, pero pues eso sorprende y eso gusta. Sí, Siempre. esos paisajes pintorescos, los colores, la alegría de la gente. Yo creo que mucha gente se debe ir enamorada de la calidez colombiana. Hay un influencer, alguien que también da muchas conferencias, Yokoi Kenri, el japonés. Sí. Él hizo esos experimentos de traer gente de Japón que estaba a punto de suicidarse y los traía a Colombia, los llevaba a Colombia y no los llevaba a un lugar bien, o sea, digamos a hoteles y eso, no. Él los llevaba a que vivieran en Barrio Bolívar, de donde él era, de donde él se crió, que vieran la señora del parque, o sea, una experiencia inmersiva en la sociedad diferente, ¿sí? Claro. Y esa gente como que volvía a la vida, porque había una monotonía y una vaina de no pensar, de ver cosas. De pronto el idioma nunca podían porque no hablaban español, pero hay otros lenguajes del cuerpo que hacen que tú te puedas comunicar con la gente, no necesariamente este oído o esta lengua o este idioma, ¿sí? Y la gente lo percibe así, la calidez, el abrazo, la gentileza, la risa. El lenguaje de la cocina, el lenguaje de la cocina de mamá. Entonces uno llega cargado ahí con sus problemas y la mamá le pregunta, ¿qué tiene mi hijo? No, uno no le cuenta siquiera, porque de pronto ella no tiene la respuesta para los problemas. Pero entonces ella le pone con su lenguaje humano pues el plato de almuerzo o de cena, pero que sabe que a ti te va a subir el ánimo porque tú creciste con eso. Y es increíble, y eso no lo va a poder hacer la inteligencia artificial, esa conexión humana tan cálida, tan real, que pues hemos construido cada uno de nosotros con nuestras familias, y tal vez los extranjeros puedan verla como un tesoro porque pues no la han construido. El problema es que nosotros no la valoramos tanto porque la vemos como que eso es todos los días lo mismo, y no hemos al no valorarlo pues estamos perdiendo la capacidad de asombrarnos. Muchas personas no dimensionan muchas cosas que uno tiene, y a veces uno mismo también. Usted se acostumbró que ya tiene el carro y pues que es normal, pues sí, despertarse es normal, sí, claro, ponerse la ropa que usted se pone es normal, y al final a veces yo sí me pasa. El agradecimiento es una de las herramientas más poderosas que existen para atraer más cosas. Siempre estar agradecido, y no solamente estar agradecido en general, sino con la gente con la que tratas, porque ahí está la verdadera esencia, ¿no? Siempre que tratas con alguien, el agradecimiento a la gente que te sirve en un restaurante, o que te ayuda, o que te da la mano, o donde te encuentras con cualquier persona. Siempre siento que es servir hace parte del agradecimiento. Cuando tienes la oportunidad de darle a alguien algo de valor, una palabra, así sea un saludo. A veces usted ve gente así súper triste, y le voy a contar una anécdota de un amigo mío muy, muy, muy cercano, y ese parcero estaba pasando por una situación bastante angustiante en su vida, y estaba triste, y estaba sentado en un andén, en un separador, y de la nada él me contó que salió una señora de una casa, y se acercó a él y le dijo, mijo, sea lo que sea que le esté pasando, no se preocupe, que Dios está con usted y usted va a salir de esto. Una señora que no tenía nada que ver, que no se sabía quién era. Parce, ese es el lenguaje divino que manda un ángel ahí para que lo abrace, claro, para que sepa que no está solo. Entonces, esas son cosas que como dice el dicho, ¿no?
para todo lo demás existe Mastercard, pero para esas cosas no tienen precio, no hay cómo valoras eso. Totalmente. No, esas experiencias divinas, pues uno dice divinas porque, ay, se me apareció un ángel con la cara de una señora y me dijo tal cosa, pero es que los ángeles están ahí, apenas abramos la puerta están ahí, es que tenemos que tener la capacidad y nuestro corazón cada vez más limpio para poder verlo, porque si vemos, no, la señora está cucha chismosa, no se meta, ¿por qué me dice eso? Uno podría decirlo si estuviera mal su corazón, pero tal vez tu amigo pues tenía su corazón dolido y alcanzó a ver eso como una bendición, como un mensaje que él podría valorar. Diego, hablando de Colombia, casualmente estamos a puertas de una elección. No sé si este podcast salga antes o después de esto, pero estamos en un momento de mucha polarización. Y aquí casualmente este guión nos dice, espero que conozcas gente con opiniones diferentes. Pero ahorita si tú me dices aquí en Colombia, espero que conozcas gente que opine diferente a ti, yo digo no, porque es que ahorita es como una guerra, pues no diría a muerte, pero estamos matando la sociedad que se respeta, que respeta otras opiniones. Entonces, unos que votan por los amarillos, otros que votan por los azules, otros por los rojos. Entonces, si yo digo que voy a votar por el rojo, entonces el azul dice, no, pero usted es un mamerto. Y se dicen de todo, nos insultamos entre nosotros. Qué difícil se ha convertido estos últimos días aquí en Colombia hablar de política. Sí, la verdad es un tema bastante denso, que no todo el mundo tiene la capacidad y la suficiente educación para poderlo tomar como con una opinión y respetar la opinión de los demás. Es interesante conocer gente de todas las culturas y de diferentes opiniones porque ahí es donde te enriqueces. Ahí es donde conoces otra parte de la vida, otro espacio, otro espectro, ¿sí? Otra arista. Claro. Si no estás, te vas a estancar si no dejas que alguien más te muestre algo más. ¿Sí? Tú vas a la universidad y vas a ciertos lugares pues porque no conoces y te da curiosidad ir a mirar. Entonces, el tema de la polarización ahí es complicado, pero hablando de esto, voy a poner un punto que me vi que días una entrevista, un discurso de la Universidad de Harvard. Y el título era más bien político, el título que le pusieron, ¿sí? Como que esto le responde este estudiante a Trump. Y él contaba su historia y hablaba de un chiste. Él decía, mi familia es un chiste. Imagínese entrando por una puerta a un bar, un cristiano, un musulmán y un judío. Esa es mi familia. Entonces todo el mundo se quedó como, ¿sí? Estaban puras personas que se estaban graduando ese día de la universidad y el man hablaba de que en su familia había eso. Habían 3 religiones ahí. Pero que lo más importante, para resumirles la historia, si quieren la pueden buscar en YouTube, está. Es un joven estudiante de la Universidad de Oxford y el man hablaba de que en ningún momento ellos dejaron de ser familia, de que lo más importante para ellos era poder sentarse en un atardecer en la tarde a reunirse a hablar y que al final de sus días cada una de las personas fueron enterradas cada quien de acuerdo a su religión, uno con su cruz, uno en su sinagoga y el otro. Cada quien respetó, nunca llegaron a un acuerdo de decir, ¿sí? Nadie le vendió ni nadie le quiso cambiar su identidad a ninguno. La mejor forma de amar a alguien es dejarlo ser como es y aceptar la sociedad como es. Claro. Ese es uno de los actos de amor más grandes, cuando tú no tienes que cambiar a alguien. Eso es súper difícil porque uno está acostumbrado a que tienen que pensar como yo. Claro, y queremos cambiar a todo el mundo. Razón, porque yo siempre tengo la razón. Yo siempre tengo la razón. ¿Sabes cuál era el mensaje de él? Al final decía, y si por un momento piensas que estás equivocado y escucha lo que la otra parte tiene por decir. Yo lo publiqué en mis redes sociales, me pareció genial. No sé cuántas personas lo abrieron, pero yo lo vi. El discurso no dura más de 15 minutos o 20 minutos. Pero lo recomiendo si tienen la oportunidad de verlo, porque ahí esa parte de la polarización tiene que haber gente diferente.
tiene que haberla, pero hay que respetar, porque no es lo mismo haber vivido en el Caguán que vivir en la ciudad. Tenemos una historia diferente. Entonces hay que respetar la gente que tiene una historia diferente y que piensa diferente y tienen el derecho de hacerlo. Y no por eso son enemigos, somos colombianos todos. Todos estamos tirando del barco para el mismo lado. Pero no, unos tiran para allá, entonces terminamos fracturando el barco, porque pues, si lo tiras de un lado y lo tiras del otro, pues para nadie. Las grandes guerras han sido por eso, porque no nos ponemos de acuerdo, porque pues no, tiene que ser así, tiene que ser allá, entonces pues nos dividimos y bueno, grandes guerras han sido religiosas, grandes guerras han sido políticas y pues los damnificados, pues los grandes políticos están dentro de sus palacios, dentro de sus castillos, pero los que más sufren son los ciudadanos de a pie. Y los que más estamos peleando somos nosotros, los ciudadanos de a pie. ¿Sí? Tal vez hasta los políticos sean amigos y se mandan WhatsApps entre ellos diciendo o cuadrando cuál va a ser el discurso que va a dar cada quien, mientras nosotros estamos aquí como que jugando entre bandos. Creo que bueno, la enseñanza que también nos deja esta escena y este fragmento es aprender a escuchar. Tú lo acabas de decir, porque hay muchas historias, hay muchos puntos de vista y debemos, significativamente, debemos respetar las opiniones de los demás, porque no sabemos sus historias y todos tenemos historias de vida diferentes y por eso tomamos decisiones diferentes y por eso creemos y pensamos de forma diferente. Qué odioso es pensar que nosotros vamos a convertir en la vida de una persona. El valor de volver a empezar. Con eso pues quisiera concluir, porque al final la última frase que le dijo a Benjamin a su hija, le dice, y si descubres que no es así, o sea que todo este camino que hemos venido hablando, descubrimos que no ha servido para nada, digamos que el budismo te decepcionó, un ejemplo, no sé si te está pasando, cristianismo, lo que sea, si descubres que no es así, espero que te levantes y vuelvas a empezar. Qué difícil es eso, ¿no? Hemos tenido momentos donde hemos tenido que levantarnos de nuevo. ¿Cómo has vivido eso de volver a empezar, Diego? Es un reto siempre, pero creo que también es tener la capacidad de ser humilde y reconocer que somos humanos y nos vamos a equivocar, pero que podemos reconocer que hay momentos en los que a veces hay que decir, creo que hay momentos en los que hay que decir no siempre puedes decir sí a todo, y eso es una parte muy importante que a veces nos cuesta, y llegamos a cierto punto de quiebre para poder decir no, ¿sí? Para volver a empezar, para cerrar ciclos, ¿sí? Porque invertimos tiempo en proyectos, en relaciones, ¿sí? Y volver a empezar es como que, ya todo lo que le invertí. Si eso vibra contigo, no desfallezcas, porque puedes estar más cerca de lo que crees, ¿sí? Puedes volver a empezar. Estás empezando desde la experiencia, no importa, no funcionó. Te lo digo por experiencia, no me han funcionado muchas cosas que he hecho. Pero no me importa, al final me limpio y vuelvo y arranco. No importa. No es la primera ni la última vez. La gente que tiene mucho dinero, la gente más exitosa que hay, que me he leído libros, se han quebrado miles de veces. O por lo menos 10 o 20. ¿Qué va a esperar de pronto un humilde servidor? Pero si uno tiene la capacidad y la humildad para decir, pucha, a veces sí me equivoqué. Y decir, no, pero es que nos cuesta eso el ego ahí. Claro, es durísimo, lo más difícil. Durísimo. Claro. Durísimo. Y cuando pues nos están entrenando los medios a que eso de la frustración, no tenemos que estar frustrados, tenemos que estar positivos siempre. Lo hablamos al principio de este capítulo. Los medios nos están enseñando a que no tenemos que esperar nada, todo es rápido. Todas las relaciones tienen, yo conquisto a esta chica en una cita y en la misma cita pues de una vez vamos probando. O sea, en serio, ya no nos tomamos el tiempo de las cosas. Creo que es importante ver que estamos siendo alineados a un pensamiento
que en vez de abrirnos la perspectiva, más bien nos está cerrando las puertas, porque no queremos frustrarnos. Y yo creo que el fracaso es uno de los caminos ideales al éxito. Suena raro, suena ambiguo, suena una paradoja. Fracase para que sea exitoso. Pues sí, pero significa es la capacidad de levantarse cada vez más y proseguir hasta que encuentre el éxito. Creo que en esas cosas la naturaleza te muestra eso. La naturaleza tiene un ciclo, ¿sí? Y en el ciclo hay muerte. En el ciclo, si tú tienes todas las estaciones en un país, que pronto en Colombia no se vive, pero cuando vives por fuera y te das cuenta de las estaciones, pues te das cuenta de que cada cosa trae una muerte. Y si estás en el invierno, ahí se seca, el frío mata, seca las matas, acaba, ¿sí? Después pasa un otoño y entonces, claro, como se secó el palo, las hojas quedaron secas y se caen al piso y ya eso está lleno de hojas literalmente muertas y el palo se ve, no tiene ni una hojita, hay palos que quedan literal pelados. Y entonces vuelve el siguiente ciclo y llega la primavera y empieza otra vez y usted ve los retoños. Y ahí es un ciclo donde empieza a romperse para volverse a redescubrir. Y vuelve y sale la flor, ¿sí? Y vuelve y brilla en su esplendor. Y después viene el calor nuevamente del verano y empieza otra vez el ciclo a hacer el mismo trabajo. Entonces todo es cíclico. La vida te enseña que tienes que vivir ese tipo de procesos y que va a doler. Porque no escuchamos a los árboles llorar ni nada de eso. Pero por dentro se están quebrando. Cada cosa que se mueve ahí se está rompiendo para que salga. El pétalo, para que lo vean abierto, tuvo que romperse y hacer el movimiento que tiene que hacer. Es natural, pero ahí en la naturaleza está todo. Es un ejemplo vivo de todas las cosas. Y cuando mira uno la naturaleza, cómo es que se aparean los animales. O sea, todo está muy... Ahí uno encuentra muchas respuestas. Y uno dice, sí, uno necesita el proceso. Claro. Entonces uno dice, bueno, vamos a ver la naturaleza, vamos a verla en Google, vamos a ver el video en YouTube. Y creo que lo que nos estás diciendo, también lo dijiste al inicio del programa, es vívanla, que la tienen al frente. Estaba lloviendo y yo, pues, no puse el sonido de lluvia para dormir en la noche, que usted lo puede conseguir en YouTube, sino que salí y disfruté de la lluvia. Las experiencias con la naturaleza y con la vida misma están afuera del celular. Ahorita lo estamos usando, sí. Y si ustedes han llegado hasta este punto del programa, pues gracias. Nos apoyaría mucho si ustedes puedan dejar un comentario, un like. Esto lo hacemos como entrenamiento, porque la vida es un entrenamiento. Lo hacemos como terapia, pero también pensando que podemos dar un poco de lo que la vida nos ha dejado a cada uno de nosotros y pueda ayudar. Y quien quita en unos años, como esto es como un activo aquí en YouTube, eso queda guardado de por vida. O un nieto, un hijo, un sobrino necesita unas palabras y se acuerde del tío, porque vamos a ser viejitos en algún momento, Diego, entonces uno se acuerde de esas palabras. O de repente nosotros mismos querramos rememorar estos encuentros y ver qué era lo que decíamos ¿qué pensábamos en junio del 2026? ¿Pensábamos bien? ¿Nos equivocamos? Y si en el 2028 o en el 2030 tenemos que volver a comenzar, podríamos remitirnos a este capítulo. Gracias por acompañarme en este episodio número 15. Vendrán muchas más oportunidades. Gracias por acompañarme a hacer la terapia grupal. y bueno, como siempre, bienvenido. Y la tarea, vamos a ver el curioso caso de Benjamin Button, ahora sí completa, porque creo que con todos estos datos uno puede verla con otros ojos. Es bien interesante ver que es de un solo fragmento, pero hay mucha más información en la película, ¿sí? Hay muchas más cosas, pero de pronto llevarse, así sea una sola cosa pequeña, que te ayuda a reflexionar y a cambiar. No creas, la terapia es para nosotros, para ustedes, pero también cada uno se lleva un pedazo de algo que uno ve que hace o que no hace, o no escuchamos lo suficiente la otra parte.
o hablamos demasiado, o nos da miedo, o volver a empezar, o será que suelto, será que me quedo. Hay muchas cosas. Esto es una cosa que hacemos ahora con un propósito de pronto ser un poco de antorcha, de ser una antorcha y mostrar un camino. Bueno, gracias por la invitación y nos vemos en la próxima. Nos veremos entonces en el próximo episodio. Esto fue Entre Guiones y Opiniones.